Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir. Voy a estar topando acerca de la escuela de niños y jóvenes. Vamos a ver acerca del contexto histórico en Israel y en los tiempos de Jesús, cómo eran estas cosas. Entonces hoy va a ser una parte histórica lo que vamos a estar topando para tener ese conocimiento, para saber cómo era en aquel entonces. ¿Cómo creen que era entonces el pueblo de Israel? Las escuelas, ¿existían como eran hoy en día? No existían como es hoy en día. Como hoy en día los niños jóvenes pueden asistir a una escuela, a un colegio para estudiar, no lo era así. Pues el pueblo de Israel, ellos transmitieron muchas enseñanzas. Ellos tenían mucha sabiduría, mucha instrucción. La educación israelita era muy valorada en aquel entonces, sobre todo a finales del siglo II antes de Cristo. ¿Dónde nosotros podemos encontrar esto? En la Biblia, sobre todo en lo que es el Antiguo Testamento, es donde nosotros podemos encontrar parte de esta información. Sobre todo esto vamos a encontrarlo podemos ver en los libros sapiensales como Eclesiastés, el Proverbios. Si nosotros vamos y leemos estos libros, vamos a encontrar información de cómo era en aquel entonces en el pueblo de Israel, cómo se hacía. Cada una de las aldeas, las tribus, enseñaban a los niños. No tenían una manera, como hoy tienen una parte, se podría decir, sistemática, ordenada, como tenemos hoy en día para los jóvenes cuando van a una escuela. No lo tenían así, pero de alguna manera lo estaban haciendo. Y sobre todo algo que más ellos hacían era de una manera oral, porque aparte en ese tiempo no tenían como hoy en día nosotros que tenemos los cuadernos tan ordenaditos, grapaditos ahí, que podemos ir y en cualquier lado los compramos, ¿no? Ellos en ese entonces no tenían. Nosotros hoy en día tenemos varios esferos, aquí pues, bolígrafos, lapiceros, ya, por ahí va. Hoy en día nosotros tenemos, y eso es fácil de llevar en el bolsillo, tenemos la Biblia en el celular. Para aquel entonces ellos no, era muy difícil que al menos pudieran más adelante, cuando existió lo del pergamino, que pudieron escribir ahí. No todos podían acceder a esas enseñanzas. Por eso ellos aprendían de una manera oral, una manera repetitiva, que todo el tiempo tenían que estar repitiendo. ¿Qué libros creen que eran los que más ellos se enfocaban en aprender y memorizar? El Pentateuco. ¿Y son los cuáles libros? ¿Cuáles son? A ver. Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio. ¿Cuántos versículos de esos 5 primeros libros nos sabemos nosotros? Como 13. Y eso lo hacían los niños desde los 5 años. No, nosotros nada, nos falta mucho, porque nos acostumbramos a lo que tenemos hoy en día, la tecnología, el celular o la Biblia. Nos falta aprender a memorizar muchos versículos como lo hacían ellos. Aparte de eso, ya sabemos que tenemos estos libros, Sabiduría de Salomón, Proverbios, que es donde nosotros podemos encontrar información de cómo era en aquel entonces. ¿Ustedes creen quiénes asumieron la responsabilidad de educar a los hijos? ¿Los padres o creen que lo confiaron a educadores profesionales en aquel entonces? Los padres. Ellos eran los principales que se encargaban.
Porque no es como hoy en día que nosotros vamos al colegio, voy a estudiar porque quiero ser profesor. Y que se especializan, que no, que solo en esta parte, solo en esto. No. Esta era una tarea. El sistema educativo, empezaba desde el hogar, con los padres. Los padres eran los principales que empezaban a enseñar. Y vamos viendo que más adelante, aparte de eso, no era algo tan determinado de cómo lo hacían, porque vemos que en aquel entonces las culturas, ¿qué pasa? Absorbían también partes del conocimiento de otras culturas. Entonces, una cultura no tenía solo así, solo esto les vamos a dar, sino que también empezaban a absorber de otras culturas y empezaban a enseñarles a los niños. Vemos que las instituciones educativas fueron afectadas por los cambios también históricos, políticos de aquel entonces que estaban ocurriendo. Buenas noches, bienvenidas. Podemos encontrar nosotros que la educación en la época de los jueces, que es entre el 12 y 13 antes de Cristo, es muy distinta a la época de los macabeos, que es el del 2, en el siglo 2 antes de Cristo. Y esta se vio confrontada especialmente por la educación helenística. Todas las culturas que había de aquel entonces influían de cierta manera. Porque así como nosotros aquí no solo hay colombianos, ya aquí tienen un ecuatoriano que lo está invadiendo. Y cada uno tomamos cosas de los demás. Y así mismo en aquel entonces pasaba con ellos. Y aquí, como dice, en los jueces era muy distinto a lo de los macabeos, porque la educación helenística también les afectaba a ellos. También absorbían todos estos conocimientos. Entonces, las culturas estaban influenciadas por el resto de culturas. Y si eso pasó en aquel entonces, pues al día de hoy también sigue sucediendo. También las culturas de hoy en día se ven influenciadas. Vemos que el sistema religioso israelita incluía rituales, símbolos y sistemas que existieron intencionalmente para preservar la tradición y mantenerla, sobre todo que esta sea pura e incontaminada de fuerzas exteriores. Por eso muchos lo que hacían, muchos rituales. Y desde ahí donde entonces más después muchos se enfocaron en hacer solo rituales, donde ponían leyes y se enfocaban más en los rituales y que el resto los cumplan y no ellos. Ustedes ya saben a qué grupo voy, ¿no? ¿De qué grupo hablamos? En la vez anterior también que les di de sectas, ¿recuerdan que también topábamos esa parte? ¿Sí? Entonces todas estas culturas de cierta manera influyeron. Entonces vemos que la tradición era utilizada para conservar la tradición, sobre todo, porque eso era ellos lo que más se enfocaba. Un niño tenía que ser instruido y ellos le ponían, esta es tradición y lo que tú enseñes, pues eso ellos también tenían que enseñárselo después a sus hijos, a sus hijos, y eso se seguía y hasta hoy en día. Y nosotros vemos que inclusive cuando uno le pregunta a tus padres algo, no, es que así me lo enseñó mi abuelo, así me lo enseñó mi papá, y eso sigue hasta hoy en día, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso siempre, la tradición es para conservar la tradición. Y aún más ellos, con todo lo que venían con el aspecto religioso y todo lo que tenían de las culturas, había muchas cosas que también traían. Entonces es importante conocer cómo era la cultura, el aspecto histórico de Israel en aquel entonces. Vemos también que al mismo tiempo pues existían vestigios de otras civilizaciones, como estas tenemos de Canaán, de Egipto, Mesopotamia y Grecia, que se asimilaban de vez en cuando. Entonces vemos que todo esto tomaron de vez en cuando, ellos tomaban ciertas partes, decían, no, esto creemos que es bueno, y lo absorbían. Y eso sigue siendo hoy en día, ¿verdad? ¿O creen que solo se aplicó en aquel entonces? ¿Qué dicen? Hasta hoy en día se sigue haciendo. Seguimos absorbiendo lo de otras culturas, lo de otros países. Decimos, no, creemos que está así, vamos a hacerlo. Entonces, desde aquel entonces se hacía y hasta hoy en día se sigue haciendo. Entonces aquí vamos a ver acerca de que los principales profesores eran los miembros de la tribu y la familia, en especial los padres.
y que la educación se concentraba especialmente en los niños, porque ese era el futuro de la tribu. Así como nosotros aquí decimos el futuro de la iglesia son los niños, son los jóvenes, así mismo para ellos, porque todos vamos para viejitos. Y si solo somos nosotros los que nos quedamos aquí en la iglesia, no instruimos ni a los niños ni a los jóvenes, más adelante ¿quién va a continuar con la iglesia? Nadie. Y así mismo era lo que ellos hacían. Se concentraban en instruir a los niños, porque en ellos también estaba el futuro de la tribu, el futuro de la puebla. Entonces ellos tenían que transmitir de una manera cada uno de los conocimientos que habían adquirido a los niños, para que ellos los empiecen a practicar, para que ellos los memoricen, los sepan, y después esos niños puedan transmitir a sus generaciones, a sus descendientes. Vemos que los hebreos, estas eran tribus nómadas, y la formación incluía la participación en todas las tareas, sobre todo que sean agrarias, fabricación de tiendas, y en todo lo que ellos se desempeñaban tenían que instruirlos también a los niños. Si esta tribu hacía carpas, pues los niños tenían que aprender a saber hacer carpas, tenían que empezar a saber cómo era el proceso y todo lo que hacían. Entonces vemos que todo esto era lo que ellos hacían, cómo empezaban a adquirir el conocimiento. Entonces vemos que el conocimiento se transmitió a través de generaciones por la narrativa, lo que les decía. Como ellos en aquel entonces no tenían como idea, vamos a tomar notas, saca papel, saca un cuaderno, anota. Ellos no tenían. Por eso yo les hacía la pregunta que estudiamos, qué estudio tuvimos el martes anterior. Solo para que vean cómo estamos nosotros con nuestra mente, qué tanto estamos reteniendo. Si nosotros no anotamos, no revisamos el cuaderno, nos olvidamos fácilmente. Hasta ya ya creo que nos olvidamos qué estudio tuvimos, de qué fue la prédica del domingo. ¿Cuántos días han pasado? 2. A veces, hasta la que hacemos hace un momento, yo dejé algo aquí, nos olvidamos. Pero en aquel entonces, los niños y todos los de ese tiempo, la memoria era lo que más ponían en práctica. ¿Ok? Porque nosotros nos acomodamos a lo que hoy en día dejamos, como decían, muchos dicen, nos relajamos y dejamos nuestra mente ahí. Cuando nosotros ponemos algo en práctica y ejercitamos, eso vamos a ir mejorando. Entonces nos falta que nosotros podamos poner en práctica esa parte de memorizar. Todos tenemos esa tarea, porque hasta yo también me olvido, no solo ustedes. Todos hacemos esa parte de olvidarnos. Entonces sabemos que ellos transmitían sus conocimientos a través de la narrativa. Y sobre todo, ¿qué creen que era lo que ellos narraban más? ¿Qué utilizó Jesús para enseñar? Parábolas. Porque era la manera que nosotros más podemos entender. ¿O quién no aprende con una historia? Todos. O sea, un niño cuando dice, venga, le vamos a contar una historia. Sí, cuento. Ya, y a los adultos también necesitamos. Entonces ellos transmitían esto de una manera narrativa, contaban las historias, y sobre todo lo hacían durante la noche alrededor de las hogueras, y también lo hacían en conversaciones alrededor de los pozos o en las casas mientras realizaban las tareas domésticas. Entonces ellos aprovechaban todo el tiempo que podían para instruir a los niños. Vemos que ahí, entonces, ¿desde dónde empezaban? Desde los hogares. Era lo que ellos empezaban. Porque no tenían como hoy en día, ¿a qué hora se entran a clases? 7 de la mañana y regresan a la 1. No. Ellos empezaban desde los hogares. Porque como les dije al inicio, ellos tampoco tenían una manera sistemática. Esta semana van a estudiar tanto, no. No era tan extensa la mañana curricular como es hoy en día. Hoy en día hacen toda una proyección de todo lo que tienen que estudiar los jóvenes, y cada una de esas tienen que cumplir. El único libro que ellos estudiaban en aquel entonces era la Biblia. No se enfocaban como hoy en día, que tienen que clase de química, que clase de matemáticas. Más se enfocaban en lo que era la Biblia, porque era el único libro que en aquel entonces estaba. Entonces vemos, esto lo hacían todo el tiempo que ellos podían, aprovechaban cada momento para poder instruir a los niños. Y pues venía la lección, tal cosa le dijo, repítalo. Esa es la manera que ellos tenían. Entonces vemos que después de esto, que ya tenían ellos que aprovechaban todo el tiempo, después de esto surgieron
ya surgieron los oficios tanto del sacerdote y de los profetas. Se fue haciendo una secuencia. Ya vieron necesario que tenían que existir el sacerdote y los profetas, y esto también después se encargaba de poder instruir. Vemos que se desarrolló la literatura escrita a partir del amplio de las tradiciones orales de aquel entonces, sobre todo la cultura hebrea. Porque aparte de esto, ¿cuál era la siguiente tarea que ellos tenían? De ser capaces de poder leer. Porque si ellos solo lo hacían de una manera oral, pues era fácil. Porque muchos hoy en día no saben leer, ¿verdad? Pero sí saben hablar. ¿Cuántos nosotros no hemos conocido que no saben escribir? Pero sí saben hablar, ¿verdad? En San Joaquín nomás, por ahí hemos conocido algunos. No saben leer, pero pueden comunicarse. Entonces, esta era la tarea que después los niños tenían. Ellos se sabían lo que sus padres les habían narrado una y otra vez, ellos lo podían repetir. La siguiente tarea que ellos tuvieron fue aprender a leer y escribir. Pero eran muy pocos los que podían ingresar a esto. Porque aparte de eso, ¿qué tenían que hacer para poder aprender a escribir? Ya más adelante, cuando ellos estaban el pergamino y la tinta, todo para escribir, tenían que tener dinero para que puedan comprar los pergaminos y la tinta. Y en aquel entonces era muy caro, no como hoy en día. ¿Cuánto cuesta un cuaderno? Compradores de cuadernos, pónganle unos 10,000, 15,000 pesos, que no es mucho. Ya en aquel entonces, para que ellos puedan comprar pergamino, venga, pergamino solo para hacer apuntes, no, era muy caro. Entonces vemos que a los sacerdotes se les consideraba los principales profesores de la comunidad, ya más en adelante. Recuerden que al inicio eran los padres. Ya cuando después se vio necesario de que los oficios del sacerdote y los profetas, ellos después fueron los que empezaron ya a ocupar este lugar. Pero esto tampoco les quita a los padres que ellos tenían la tarea de educar primeramente en el hogar. Y hasta hoy en día sigue siendo así. El hecho de que hoy en día existan escuelas y colegios para que los jóvenes y niños sean formados, no les quita la responsabilidad a los padres de instruirlos, ¿o sí? No, porque la primera tarea de enseñar empieza desde el hogar. En el hogar es donde los niños aprenden valores y todo lo necesario. Los maestros de hoy en día es para complementar, para decir así, matemáticas, ciencias, biología, química, esto, ya de una manera más especializada, porque hoy en día ya lo tenemos de una manera más sistemática, más ordenada. Entonces vemos que los profetas también eran maestros. Los profetas hebreos eran considerados el canal a través del cual el Señor podía hablar. Así los veían los profetas hebreos. Cuando estaba un profeta hebreo ahí que podía compartir a los niños, tenemos que aprovecharlos porque a través de él es que Dios les va a hablar a los niños. Así era como en aquel entonces ellos los veían a los profetas. Lo que les decía, que la familia era el primer centro de enseñanza. Eso empezó desde antes de la llegada de Cristo, y sigue siendo hasta el día de hoy, y seguirá siendo así. Fue antes y seguirá. Nadie se lo quita, que los padres siguen instruyendo. Porque lo que los niños y jóvenes van a la escuela, van a los colegios. ¿Aquí cuántos años es de escuela? 5. ¿Y de colegio? 6. En otros lados es más. En Ecuador es más tiempo. Entonces, los jóvenes van por un tiempo, pasan esos 6 años de colegio. ¿Quiénes siguen estando guiando aún a esos jóvenes? Sus padres. Porque aún uno cuando ya está casado, tiene su hogar y todo, ¿a quién pide consejos? A los padres. ¿Sí? Entonces, siempre los padres van a ser ese principal centro de enseñanza. Vemos que los hebreos consideraban a los niños un regalo de Dios y dedicaban toda su energía a educarlos para el futuro, porque en ellos estaba su legado. Lo que ellos podían enseñar a los niños, ellos tenían que asegurarse de que ellos lo aprendieran bien, para que después esto pueda continuar.
Si ellos enseñaban mal o decían, sí, ya sabe, y lo dejaban a un lado y después él se olvidaba, ¿qué pasaba? Todo lo que ellos habían enseñado pues podía llegar ahí y acabarse. Por eso ellos tenían que asegurarse mucho de que los niños aprendieran. Vemos que la responsabilidad principal también en la cultura patriarcal recaía sobre el padre. El padre era el encargado de enseñar, porque él era el jefe. O sea, y todos, siempre hoy en día, o todos han escuchado un niño que dice, yo quiero ser como mi padre. Entonces él tenía una responsabilidad muy grande en todo lo que enseñaba a cada uno de los jóvenes. Era una tarea muy importante y que hasta hoy en día sigue. Por eso hay muchos que dicen, yo tengo que cuidar mucho los pasos que doy, porque hay alguien detrás de mí que viene siguiendo mis pasos. Yo creo que todos que tenemos que tener eso presente. Vemos también que el ciclo religioso proporcionaba momentos de enseñanza para el niño judío. ¿Cuáles ciclos? Cuando había los festivales, la Pascua, fiesta, tabernáculos. Eran momentos muy especiales donde los niños podían aprender, donde los niños podían preguntar, ¿por qué se hace esta fiesta? ¿Por qué la fiesta de los panes? Cada una de estas fiestas que había servía para que cada uno de los niños, de los jóvenes aprendan y hagan sus preguntas. Porque si hoy en día es como hoy en día que un niño o un joven no pregunte, no va a aprender. Porque a veces cuando se le dice, ¿aprendieron? Sí. ¿Preguntas? No. Por eso muchos saben decir, ¿aprendieron todo o no aprendieron nada? Entonces, este era un momento donde ellos tenían que llevar siempre los llevaban, vaya para que aprendan. Porque es la manera que más ellos tenían para poder aprender. La práctica hace al maestro, dicen, ¿no? Vemos también que los niños judíos aprendían a leer y memorizaban porciones de la Biblia, como les decía al inicio, especialmente el Pentateuco. La educación primaria se enfocaba básicamente en el conocimiento histórico mosaico. En eso era la educación primaria que ellos tenían en aquel entonces. En la parte histórica, ellos les enseñaban mucha historia a los niños. Después de esto, ellos, como ya se fueron organizando y todo, tenían la educación superior, se podía decir, que esta era un estudio más detallado de la ley. Y aparte de eso, que era un estudio detallado, pues ellos ya les pedían que la pongan en práctica. Porque no solo es que tengan el conocimiento, sino que además de eso puedan llevar a la práctica. Y eso hasta el día de hoy se sigue haciendo, se sigue enfatizando en eso. Cuando nosotros estamos estudiando la Biblia, que nos dicen, muy bien, ya listo, ya sabe esto, ya es oidor, pues también debe ser hacedor. Que pongamos en práctica todo lo que aprendemos. Entonces, esto era lo que ellos se enfocaban mucho. Y también está la parte acerca de las niñas, pues claro. Las niñas tenían una instrucción sobre todo que sean las tareas del hogar, preparar alimentos, cuidado de los niños, y todas esas cositas que más se enfoca para lo que es para las niñas, para las damas. Obviamente que también tenían sus momentos de poder ser instruidos en la palabra de Dios, no solo en las tareas del hogar. Vemos que los centros de enseñanza para la comunidad más adelante ya surgieron. ¿Y cuáles son? Las sinagogas. Entonces vemos que esto fue un proceso. ¿Cómo empezó? Primero en las aldeas. Tenían lugares abiertos donde aprendían. Después ya vieron que que necesitaban lugares donde puedan tener que se puedan concentrar, que no existan distracciones. Entonces fue de ahí en adelante que ya surgieron las sinagogas. Después de esto vemos que aquí ya se habla acerca de los eruditos. Los eruditos, ellos debían poseer y entrenar sobre todo su memoria y poder saber. ¿Para qué? Para que les puedan comunicar después también a los niños, para que puedan instruirlos a los niños. Entonces vemos que se hizo un proceso. Al inicio eran los padres, después ya se empezaron los oficios de los sacerdotes, los profetas, y están después los eruditos. ¿Quiénes eran los eruditos? Pues personas que tenían mucho conocimiento, y cuando las personas veían los eruditos, pues venga para que le enseñen.
Y es lo que ellos aprovechaban para que poderlos enviar a los niños y que puedan ser instruidos. Hoy en día, ¿qué tenemos? Institutos bíblicos, ¿verdad? Nosotros tuvimos la oportunidad de ir a Leque, tuvimos por 3 años. Obviamente que no tenemos todo el conocimiento, porque uno en la vida cada día va aprendiendo más. Cada día aprendemos algo nuevo, y del Señor aún más. Entonces vemos que aquel entonces empezaron las sinagogas. Hoy en día tenemos los institutos bíblicos. Uno también puede aprender en línea. Los tiempos han cambiado, pero cada día seguimos aprendiendo algo nuevo. Entonces vemos que el erudito todo el tiempo estaba entrenándose en memoria, porque como les digo, muchos no podían tener, como hoy en día llevamos este cuadernito así, las notas, aquí el estudio, los versículos, lo que necesito. Imagínense cuántos rollos tenían que llevar ellos para comunicar la clase, cuando lo tenían aquí, en la mente. Entonces el erudito, él todo el tiempo estaba poniendo en práctica su memoria, sobre todo porque él la educación judía se basaba mucho en la repetición, y este era paciente y sobre todo muy diligente, lo que hoy en día nos falta a nosotros. Vemos también que ya en los tiempos de Cristo, pues un niño pasaba la mayor parte del tiempo, sobre todo en la mañana, ya pasaba en la sinagoga, y en las tardes ellos se dedicaban a ayudar a sus padres en trabajo, compartir tiempo con su padre, en lo que le podía enseñar en los oficios, para que él pueda desempeñarse más adelante. Entonces vemos que desde ahí empezó, porque hoy en día tenemos que los niños en la mañana asisten al colegio, a las escuelas, a estudiar. En la tarde pues tienen tiempo para estar con su familia, con sus padres, o divertirse. Entonces vemos que ahí fue como fue empezando, y lo que hoy en día tenemos que estar separado. Los niños van en la mañana a estudiar, en la tarde tienen su tiempo. Entonces vemos que más adelante, ya como ya están en la escuela, ya estaban en aquel entonces las sinagogas, pues aquí ya se conocía como el Beit HaSefer. Esta se conocía, es decir, es la casa del libro. Aquí ellos tenían un tiempo para leer, para escribir, tenían tiempos para hacer cuentas, y sobre todo empezaban ya a hablar en público. Fue ahí como ellos fueron empezando, y hoy en día así también lo hacen. Los niños a qué edad empiezan ya a escribir. A veces sus padres, cuando tienen tiempo, a ellos les empiezan a enseñar. 5 años, niños que ya saben, y empiezan, cogen un lápiz, un cuaderno, a rayar, a rayar, empiezan a hacer. Entonces vemos cómo fue que se empezó a formar las escuelas. Entonces estos empezaron a hablar a público ya desde los 5 años hasta los 12 años. Ellos ya tenían ese tiempo para que empiecen a hablar y empiecen a desenvolverse. Hoy en día a veces hay jóvenes de 18 años que les cuesta hablar, adultos que les cuesta de 30 años hablar en público. Yo cuando empecé a asistir a la iglesia ya tenía 27 años, y hablar en público yo tenía miedo, tenía temor. Pero Dios nos utiliza, Dios nos va formando, y empezamos después a poder hablar en público, poder comunicar su palabra. Entonces vemos que después ya de esto venía una etapa ya más avanzada, y esta es la Beit Midrash, o es la casa de interpretación. Esta ya estaba separada de la sinagoga, y aquí también ya venía la educación superior también, que acompañaba, ya estaba acompañado por maestros de la ley. Pero también este era un privilegio para muy pocos. ¿Recuerdan cuando hablábamos de sectas? ¿Qué pasaba? Solo por decir, los mejores de la clase podían asistir a esto. Y no solo los mejores, sino también se tomaba mucho en cuenta la reputación de cada uno de ellos. Vemos que también aquí, si un joven quería avanzar en sus estudios, pues ya debería iniciar en el mundo rabínico. ¿Para qué? Para luego ser un escriba o un doctor de la ley. Este debía elegir un tutor, pero aparte este también tenía una condición, de que su tutor lo aceptara. ¿Qué creen que el tutor tenía que ver para poderlo aceptar
su aprendiz. Pues él tenía que enfocarse mucho, se enfocaba qué testimonio tiene, sus padres, todo eso. Y nosotros vemos aquí, podemos, alguien que me vea, que me busque por favor Hechos 22:3. Vamos a ver de quién se habla ahí. ¿Quién sabe de quién hablamos en Hechos 22:3? Pablo, sí, con Gamaliel. con Gamaliel. ¿Quién lo puede leer, por favor? Hechos 22. Hechos 22:3. Entonces Pablo dijo: Soy judío, nacido en Tarso, una ciudad de Cilicia, y fui criado y educado aquí en Jerusalén bajo el maestro Gamaliel. Como estudiante de él fui cuidadosamente entrenado en nuestras leyes y costumbres judías. Llegué a tener un gran celo por honrar a Dios en todo lo que hacía, tal como todos ustedes hoy. ¿Ya? Entonces aquí vemos que se habla de Gamaliel y Pablo. Pablo lo escogió como su tutor, pero él también se enfocaba mucho. Cada uno de los tutores tenía que ver, muy bien, vamos a ver qué ha hecho, y vamos a ver si lo aceptamos como discípulo. ¿Por qué? Porque no podía coger y enseñar a cualquiera. Por eso, como les decía, era un privilegio de muy pocos. Sabía todo lo que él había hecho anteriormente para tomarlo en cuenta, para ver también cómo tomaba en cuenta la reputación hasta de sus padres. Buscaban un buen testimonio para que puedan ser considerados un discípulo. Vemos, también tenemos entonces que el aprendiz aceptado debía cumplir algunos requisitos. Y debía ser sumiso como su padre y estar listo para servir. Habían algunos aspectos que el aprendiz debía de tener en cuenta para tomarlo, para que él pueda ser considerado como el aprendiz. Vemos también que tenían algo muy difícil, que era poder interpretar la ley y sobre todo ponerla en práctica. Eso era algo que ellos también tomaban en cuenta. Es por eso, como igual aquí en la iglesia nosotros les decimos cuando están ya aprendiendo de la Biblia y todo, que les decimos, sí, todos tenemos que obedecer, todos tenemos que, ya después de haber escuchado de la palabra de Dios, pues ponerla en práctica. En aquel entonces se lo pedía, y al día de hoy también Dios nos lo sigue pidiendo. Si nosotros ya conocemos de sus mandamientos y de todo, pues debemos de ponerlo en práctica. Si no, ¿de qué serviría que nosotros solo aprendamos de la Biblia, pero no lo ponemos en práctica? Vamos a estar a medias. Entonces, esa es la parte de cómo era la parte histórica, el contexto histórico de Israel, también las escuelas tanto de niños y de jóvenes. Fue la etapa así como empezó. Hoy en día sigue siendo, como les digo, hoy en día ya está más avanzada, es una parte más sistemática. Si ustedes pueden asistir o acudir a algún instituto bíblico, ya les dan una malla curricular donde dice, esta temporada vamos a estudiar que sea Antiguo Testamento, esta otra temporada Nuevo Testamento, vamos a estudiar libros proféticos. Hay una secuencia. Hoy en día es una manera más ordenada. ¿Por qué? Porque cada día también ya el hombre se va acomodando, va haciendo las cosas mejor, va haciendo de una manera más ordenada. Y hoy en día es mucho más fácil que cada uno de nosotros podamos estudiar la Biblia más a profundidad. Como les decía al inicio, nosotros podemos tener la Biblia en los celulares. Ya no necesitamos cargar una mochila de libros. En el celular simplemente podemos estar ahí. La idea, o lo que nosotros deberíamos hacer hoy en día, es poder aprovechar cada uno de esos recursos de una mejor manera. Nosotros, si nos tratamos de trasladar a aquel entonces cómo estudiaban, era muy difícil. Imagínense como lo que dije al inicio, que les pregunté en la clase, y eso que les pregunté solo al título. Ahora si les digo qué versículos tocó el hermano, y yo me acuerdo. ¿Por qué? Porque nosotros hemos dejado de entrenar la mente. Cuando nosotros nos ponemos algo como mente, decimos vamos a repetir o vamos a aprender esto, llega un momento donde lo aprendemos. Pero cuando nosotros llegamos y nos ponemos muy cómodos, no, yo tengo el celular, aquí anoto todo. O ves ahí en otra parte que alguno anota todo en el cuaderno, pero después se olvida dónde guardar el cuaderno.
¿A quién le ha pasado eso? Creo que a la mayor parte. ¿Por qué? Porque hemos llegado tanto como que a acomodarnos, a relajarnos, que nos olvidamos. Nos falta poder entrenar más la mente. No tenemos excusa, porque imagínense que un niño ya de 5 años ya tenía que recitar partes del Pentateuco. ¿Y nosotros qué excusa tenemos hoy en día? ¿Podemos decir que la tecnología está muy avanzada, que por eso no lo podemos hacer? No tenemos excusa. Fíjense que nosotros a la edad que tenemos, si pudiéramos retroceder en el tiempo ya, y nosotros parados al frente con un niño de 5 años, ¡ay, recite! Y él como loro. Y nosotros, ¿qué era? Así podemos estar. Entonces, esta era la parte histórica que les he querido traer esta noche. Son muchos puntos, pero es una manera resumida que les he podido traer para que cada uno de nosotros tomemos todo esto en cuenta. Es muy importante que cada uno de nosotros conozcamos cómo inició esto. Es una parte resumida que se ha traído esta noche para que cada uno de nosotros no tengamos esa excusa de decir, no, yo no puedo memorizar. Sepan que sí podemos aprender. Podemos parafrasear versículos, pero eso es cuando cada uno de nosotros llegamos a poner en práctica. Si nos relajamos y decimos, no, tengo el celular, puedo llevarlo a todo lado, no pesa, y cuando el celular se quede sin batería, digan, sí, hermanito, mire, tal versículo dice esto, habla de esto, ¿será que me lo lee? Sí, lo busco, se apagó el celular. ¿Cómo nos quedamos luego? Apretados, digo, ahí entre la espada y la pared sin saber qué hacer. ¿Sí? Entonces eso nos lleva a que cada uno de nosotros nos pongamos como un desafío en poder aprender más versículos que sirvan para cada uno de nosotros, que sirvan para que podamos decir a otros hermanos, personas que estamos conociendo. Es como que hoy en día nos digan, sí, ¿qué es el Evangelio? Ya sabemos que es muerte, sepultura y resurrección. ¿Y dónde está? ¿Qué versículo está? Primera de Corintios 15, versículo. Vean, cositas, porque a veces muchos pueden decir, sí, pero demuéstramelo, ¿dónde está en la Biblia? Sí, está en la Biblia, pero nos podemos ver en aprietos. Entonces, ese es el desafío que quiero dejar esta noche, que cada uno de nosotros empecemos a memorizar más versículos, desde yo, porque a mí también me falta, a poder aprender más versículos para no tener que estar después en problemas ahí. Imagínense que les digan lo que les preguntaron, ¿dónde está el Evangelio? En aprietos. Porque yo, por ejemplo, ahí el hermano sí conoce muchos versículos. Cada uno de nosotros debemos aprender más versículos. El hermano Wilmer también sabe varios, pero ¿cuántos versículos cree que se sabe? No sé. Sí, o sea, todos. No tenemos excusa, como les decía, imagínense niños de 5 años que hacían esa manera repetitiva. Entonces, que cada uno de nosotros empecemos, hermanos, podemos. Solo es poner en práctica, empezar y seguir y perseverar. Va a servir para cada uno de nosotros y podemos ayudar a algún hermano, a alguien que necesite escuchar de la palabra de Dios. Entonces, hermanos, esa es la parte que les he traído, la parte histórica. Entonces, vamos a ver si el otro hermano que le toque el próximo martes les pregunta qué estudiaron hoy, a ver si nos acordamos. Listo, hermanos, eso ha sido todo. Que Dios les bendiga. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas.